El mundo está en caos. ¿Qué está pasando? Estamos observando por todos lados que nos están bombardeando las noticias, las redes sociales de información que está estando metiendo en pánico a las personas. ¿Qué está sucediendo? Simplemente veía que en Nueva York personas están suicidándose por todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque al estar en sus casas viendo las noticias, viendo los reportajes, entran en caos. Más esas personas que tal vez tenían negocios, que tal vez toda su economía, su familia dependía de lo que ellos hacían o emprendían, y se están llegando en un momento en que están entrando en caos, están entrando en pánico porque no está viendo esa solvencia económica. Pero me gusta mucho que al observar todo este caos que tienen las personas me hace meditar. ¿Qué es lo que sucede en una persona que decide tirarse por 15 edificios, 15 pisos de altura? ¿Qué es lo que pasa en la mente en una persona que decide mejor terminar con su vida que afrontar las situaciones? La palabra de Dios siempre nos está dando vida a nuestra mente, a nuestra alma, para cuando lleguen esos momentos, nuestros hijos, nuestros familiares o incluso nosotros mismos no tomemos esas decisiones. Viendo, y les voy a compartir aquí, pensando en todo ese caos que está pasando allá afuera, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 12, me gusta mucho cómo aquí Pablo escribió esto, y preste mucha atención a las palabras de un discípulo que escribía esta carta en la cárcel. Como ve, este discípulo que escribió esta carta estaba en la cárcel. Me imagino que estaba pasando por hambre, estaba pasando por humillaciones, pero vea cómo habla. Observe bien, dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener todo en abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, pero también para padecer necesidades. En el 13 dice: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese las palabras de Pablo, este discípulo, que dice: Dios se ha encargado, porque eso es lo que nos está diciendo en su carta, Dios se ha encargado de enseñarme todo. He sido pasado por la abundancia, he sido pasado por la escasez, he sido pasado por la envidia, he sido pasado por la pobreza, he sido pasado por la humillación, he sido pasado por muchas cosas. Es lo que nos está dando a entender este apóstol Pablo. Observe bien, cuando una persona toma la decisión mejor de acabar de su vida que afrontar su situación, quiere decir que ha sido enseñado en todo lo contrario. Cuando esta persona decide acabar con su vida, es el resultado o la respuesta que está dando en lo que él ha estado observando en la vida, lo que él ha estado recibiendo de las personas que le rodea, y principalmente de lo que ha observado que han tomado decisiones aquellas personas que fueron parte de su crecimiento. Cuando una persona decide quitarse la vida es porque en nada fue enseñado. Tal vez esta persona solamente fue enseñada en vivir en abundancia, en tener todo fácil, pero cuando viene el momento de la pobreza, de las necesidades, cuando viene el momento donde hay falta de dinero, donde hay opresión en el mundo, en este caso por la enfermedad,
no puede contenerlo. Por eso, como hijos de Dios, necesitamos llenarnos cada día más de la palabra de Dios. Primeramente para contagiarte tú mismo, porque de lo que tú estés lleno es como vas a contagiar a las personas que te rodean. En este momento es bien importante que lo primero que transmitas a tu familia son palabras de fe, palabras de esperanza. Por favor, es tiempo de apagar muchas veces la televisión y todos estos medios de comunicación porque de eso se está llenando tu mente, de eso se está llenando tu familia y en lugar de dar esperanza y paz a los que te rodeas, tal vez los estás poniendo en una situación de caos. Creo que es el tiempo de sacar ahí todo lo que hemos sido enseñado en este camino, en el caminar de Dios. Si es que asistes a la iglesia, si es que tienes conocimiento de la palabra, es tiempo de llenarte de palabras de esperanza. Fíjese bien, en la Biblia yo lo único que he encontrado son palabras de fe, palabras de esperanzas. Jesucristo nunca le habló a los que le rodeaban que tuvieran miedo, que se escondieran. No, es muy importante acatar las órdenes de los que nos gobiernan. Es muy importante mantener la salubridad de lo que ellos nos dicen, estarnos limpiando nuestras manos, estarnos lavando nuestras manos, mantener distancia, no ser más de 10 personas en un hogar. Es muy bueno acatar todo eso, pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Lo que hay en ti, porque eso es lo que vas a transmitir a los demás. Vamos a leer este capítulo de Juan, Juan capítulo 16, versículo 36. Observe muy bien las palabras que Jesucristo le daba a sus discípulos en tiempos de caos, en tiempos de persecución, en tiempos donde el gobierno oprimía la vida de los creyentes. Fíjese bien cómo dice, yo les he dicho, en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido el mundo. Fíjese las palabras de Jesucristo. Dice, hey, les aviso estas cosas, que se animen, que busquen palabras de esperanza. Dice, solamente, dice Jesucristo, en mí encontrarán en paz. ¿En quién encontraremos paz? Dijo Jesucristo, la paz vendrá solamente por mí. Pero lo que sigue ahí en ese versículo dice, el mundo les dará aflicciones. Mire qué hermoso regalo nos hablaba Jesucristo y les hablaba a sus discípulos. Les decía, hey, pongan atención. En el mundo solamente encontrarán aflicciones. Y no nomás por lo que está pasando ahorita el mundo entero, sino que la palabra misma habla, bienaventuradas los pechos que no amamantaron. ¿Qué quiere decir? Que tan solo, preste mucha atención, desde que una mujer sale embarazada, Dios le llama aflicción. Desde que una mujer sale embarazada y sabe que va a tener sus hijos, ya tiene aflicción. ¿Por qué? Ya va a ser afligida desde el embarazo, desde qué le va a dar de comer, cómo lo va a mantener, cómo va a comprar los pañales. Dice la palabra de Dios que en el mundo solamente lo que encontraremos es aflicción. Pero dice, anímense porque si están en mí, yo les doy paz. Cuando tú te vas y te postras delante de la presencia de Dios o empiezas a orar, lo único que va a provenir del cielo es paz. Observe bien este otro versículo en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Siempre hemos escuchado mucho este versículo que dice, mis paz les dejo, mi paz le doy. Pero la paz que yo doy no es como la paz que les va a dar el mundo.
Observe muy bien, porque allá afuera hay muchas cosas que tal vez te van a ocasionar paz o las que tú piensas que tienes paz. Por ejemplo, cuando una persona tiene paz y encuentra confianza en el dinero y este se le es quitado, es donde empieza la aflicción. Cuando una persona tiene paz, cuando tiene salud, y el mundo se la va a quitar, la salud, porque vamos a envejecer, vamos a enfermar en el mundo, y ahí es donde viene la aflicción de espíritu. Los hijos, cuando estamos con ellos, tenemos paz, pero va a llegar el día en que nos serán quitados y van a tener su propia familia, y ahí vendrá la aflicción. Por eso la palabra nos dice, yo vine y le decía a Jesucristo a los discípulos, ¡hey! Les decía, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá mi espíritu, y mi espíritu es el que les enseñará a encontrar paz, porque lo único que van a encontrar allá afuera será aflicción y angustia. Por mientras que estemos en este cuerpo, va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber enfermedad, va a haber preocupaciones, pero lo importante es encontrar la paz de Dios, buscar a Dios, buscar su palabra, llenar más nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, y más en estos tiempos, y sobre todo que esa paz de Dios llegue a los que están a tu alrededor. Ahí es el tiempo verdadero de demostrar la paz que nos ha dado, la confianza que nos ha dado a Dios, y dice que no nos acobardemos, que quiere decir que Dios en este momento nos pide que estemos valientes, que no le tengamos miedo a la muerte, que al contrario seamos victoriosos. Él nos está diciendo, no se angustien por nada, no se acobarden. Todo, dice, yo todo lo he vencido, porque Él dice que ha vencido al mundo. Voy a leerles también por último en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Fíjese bien las palabras de Jesucristo, de Pablo, dice aquí, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión oren, rueguen, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasará todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos y los llevará a Cristo Jesús. Mire qué hermosas promesas nos tiene la palabra. Dice, no se inquieten por nada, más bien, que quiere decir que cuando estemos inquietos por algo, la palabra nos está diciendo, si están inquietos por algo, mejor vayan a su cuarto, oren, hablen a Dios, preséntenle esa inquietud que tienen en su cuerpo, en su alma y en su mente, y dice, y denle gracias a Dios por esa situación que están pasando, porque muchas veces gracias a estas situaciones es como nos acercamos más a Dios. Y se fija en estas situaciones, mucha gente se está buscando más de Dios. Por eso tenemos que ser agradecidos en toda situación delante de Dios, porque dice la palabra y es una promesa que las cosas que sean mal o que nos salgan mal o que no beneficien a nuestra vida, Dios las va a convertir en una bendición. Tal vez se va a hacer una bendición que te va a acercar más a buscar a Dios, pero dice, cuando estén inquietos por algo, oren, rueguen y presenten esa angustia, presenten esa petición a Dios y denle gracias por esos procesos que estamos pasando. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos los llevará a Cristo Jesús. Ahí nos está hablando que una persona que está llena de la presencia de Dios, una persona que está llena de la palabra de Dios, va a tener una paz que va a poder transmitir a todos los que le rodea. Y dice que esa paz sobrepasará todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ni las mismas personas que te rodean van a poder comprenderte, porque tú en medio de esta situación, tú sigues confiando en Dios, sigues tranquilo, sigues en paz, sigues con ánimo,
en tu casa y dice que esa paz que Dios da no podrá entenderla una persona con entendimiento normal. Y dice que solamente así, llenos de la palabra, Dios podrá cuidar nuestros corazones y será una paz que Dios te dará y que Dios se va a encargar de que todo tu pensamiento esté centrado en las promesas de Dios. Así que yo te invito, que es un tiempo de darle paz a tu familia, de darles palabras de esperanza, que te vean valiente, que te vean victorioso, que no vean que temes. Si es un momento en que te corresponde trabajar, porque hay muchas cosas que pueden seguir en movimiento, hazlo con gozo, con mucha fe, siempre y cuando cuídate, pero transmítele a tus hijos esa fe, esa paz, para que cuando llegue el momento en que ellos sean afligidos, porque va a llegar el momento en que ellos van a ser afligidos, no tomen decisiones como los tomó este hombre o los toman las personas que prefieren acudir al divorcio, al suicidio, a los golpes, al coraje, a la ira. No, hay que llenarnos de Dios, hay que llenarnos de su palabra y seguir valientes y demostrarle al mundo que nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios me los bendiga y siga valiente llenándose de la palabra de Dios. Chao.